Muy buenos días a todos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos por el Señor? Amén. Qué privilegio estar aquí con ustedes. También saludamos a la Iglesia Misión Vida Bosa, que nos está viendo. En este momento estamos también a través de las redes sociales. Los saludamos a todos allí en la localidad de Bosa, en Bogotá, y a la Iglesia Misión Vida en La Vega también. Saludos. Hoy tuvimos que hacer nuestra transmisión también virtualmente, ya que en Bogotá en este momento están restringidas las celebraciones presenciales, pero seguimos predicando la palabra del Señor. Amén. Hagamos una corta oración y iniciamos. Amado Señor, gracias porque tu Espíritu está con nosotros. Bendecimos, Señor, a todas las personas presentes. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu amor. También, Señor, oramos por nuestros amigos que se encuentran en casa, Señor, que también nos están viendo a través de Facebook, Señor, de las redes sociales, y que, Señor, gracias a estos medios podemos, Señor, también, Padre Celestial, alimentarnos de tu palabra. Te pido, Señor, en esta hora que seas tú hablando en nuestros corazones y vidas, y, Señor, que tu palabra, Señor, sea tocando lo más profundo de nuestro ser, que las áreas de nuestra vida cambien, que tu poder gobierne sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Comer, ¿a cuánto les gusta comer? A todos, ¿cierto que sí? A todos nos fascina. Importante comer, que lo hacemos 3 veces al día, ¿no? Incluso algunos lo hacen más, ¿no? Más veces incluso. Interesante. Dijo Luciano Pavarotti en una oportunidad que una de las mejores cosas de la vida es que debemos interrumpir regularmente cualquier labor y concentrar nuestra atención en la comida. ¿A cuánto les gusta que los interrumpan para ir a comer? Es cierto que qué feliz es uno, ¿no? Que lo interrumpan para eso. Se comprobó que muchos en la cuarentena subimos de peso porque nos dedicamos a comer, ¿cierto? ¿A usted le pasó? ¿Solo me pasó a mí? Bueno, ¿sabe cuál es el mes en que más la gente come? Diciembre. Acabamos de salir, ¿no? Se les nota. Se les nota. Muy bien, la comida es muy importante. Está presente en cumpleaños, bodas, festejos, reuniones. Muchos buenos negocios se hicieron a la luz de una buena comida. ¿Sabía usted que muchas mujeres aceptaron casarse en un restaurante después de una buena comida? ¿Verdad que sí? Una película sin comida no es película. Cuando se visita a otro país, lo que más preocupa es el idioma y la comida. Dijo un político francés también: el descubrimiento de un nuevo plato es más importante para la humanidad que el descubrimiento de una estrella. Nos importa más comer. A veces hay personas con las que uno se enoja porque no comen. ¿Usted le pasa? Rogadera para que coman. Pero hay un elemento muy importante para disfrutar de una buena comida, y es una buena compañía. Para disfrutar de una buena comida hay un elemento importante, y es una buena compañía. Y usted se preguntará por qué le hablo de esto. La Biblia nos habla de comida. La Biblia nos habla de una teología, y es la teología de la comensalidad. Cuando hablo de comensalidad me estoy refiriendo a la comida. Si usted nota, la Biblia nos enseña que el pecado entró por haber comido del fruto que no se debía haber comido. Hubo una mala compañía, ¿no? Satanás ahí a la mesa. No, mala compañía. Abraham también comió con los ángeles, 3 ángeles que lo visitan, y dice la Biblia que hicieron comilona y comieron. La Biblia nos registra banquetes, reuniones importantes y compañía. Pero hay algo interesantísimo que me llama la atención en la Biblia, y es que el Señor Jesucristo amaba comer. ¿Sí sabía usted eso? El Señor Jesucristo en la Biblia aparece en diversas historias comiendo. Aparece sentado con varios personajes y en varios banquetes. Tan importante para Jesús este tema que nos simbolizó algo muy importante para él, para la humanidad, que fue su muerte con pan y con vino, y dijo que hiciéramos eso en memoria de él. Comida. Pan simbolizando su cuerpo, vino simbolizando su sangre. La Biblia nos registra también algo interesante cuando Jesús resucitó, y se registran alrededor de 3 veces Jesús comiendo cuando resucita. La primera en camino a Emaús,
Lucas 24 con Cleofas, dice la Biblia que a la luz de una cena se dio a conocer que era él. Dice la Biblia que también cuando él se aparece oficialmente a sus discípulos, les habla, les dice quién es él y les pide de comer. Y dice la Biblia que comió pescado y miel. Interesante, ¿no? El Señor se levantó con hambre. Bien interesante la historia. Pero la Biblia también nos registra un suceso y es Jesús mismo cocinando a sus discípulos un pescado a las brasas. ¿Sabía usted eso? Jesús cocinándole un pescado a las brasas a sus discípulos después de haber resucitado, cuando va a buscar a Pedro. ¿Qué sabrá una comida hecha por Jesús? ¿Cómo cree que sabe? Un manjar, ¿no le parece a usted? Pero hay algo interesante que nos cuenta la Biblia acerca de Jesús comiendo, y es que Jesús no comía solo. Jesús le encantaba comer acompañado. Y Jesús en la Biblia nos muestra que se sentó a la mesa de muchos. Se sentó a la mesa de ricos, de pobres, de fariseos, de publicanos, de pecadores. En otras palabras, Jesús no decía que no a una invitación a comer. Creo que es en lo que más me parezco a Jesús. Jesús no le decía que no a una invitación a comer. ¿Y sabe por qué Jesús no le decía que no? Porque Jesús aprovechaba las invitaciones a comer para hacer de la mesa ajena su mesa. Y después de que comía los alimentos, Jesús se preparaba para dar un alimento que solo él podía dar: buenas enseñanzas, su palabra, la palabra del Señor. Jesús hacía de la mesa ajena su mesa para dar el alimento que todo ser humano necesita, que es la palabra del Señor. A la luz de los banquetes de Jesús, el Señor Jesucristo dio grandes y poderosas enseñanzas. Y quiero preguntar entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos sentarnos a la mesa con el Señor? Amén. ¿Cuántos necesitan alimentarse del alimento que solo el Señor puede darnos? Amén, ¿verdad que sí? Por eso el título de la enseñanza en esta mañana es A la mesa del Señor. Ese es el título de la enseñanza. ¿Cómo es? A la mesa del Señor. Dígale que está a su lado: a la mesa del Señor. Y quiero invitarle que por favor abra su Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 9. Y allí encontramos una historia particular del Señor Jesucristo comiendo. Quiero que usted por favor pueda leer esta historia conmigo y descubrir algunos principios interesantes para nosotros el día de hoy. Dice la palabra del Señor: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿cómo le dijo? Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. En esta particular historia encuentro a Jesús sentado a la mesa de Mateo, comiendo. Pero en esta historia particularmente encuentro a unos invitados especiales con los que Jesús amaba sentarse a comer. Como le contaba y le decía, Jesús se sentó a la mesa de muchos. A la mesa de muchos se sentó y con muchos comió. Pero había un grupo selecto con el que él le encantaba sentarse a comer. Personas que realmente necesitaban aceptar la invitación a Jesús a comer. Personas que realmente necesitaban sentarse a su mesa. Y a la luz de este texto, mi querido hermano y amigo, quiero que veamos las personas que el Señor invita a su mesa. Las personas que el Señor invita a su mesa a comer. Amén. A la mesa del Señor. Y el primer grupo de personas que el Señor invita a su mesa se encuentra en el versículo 9. Retomemos la lectura, por favor. Si usted nota en el versículo 9, dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Mateo, que estaba, ¿dónde estaba sentado? Al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aquí encuentro el primer grupo de personas que Jesús invita a que se sienten con él a la mesa.
y son los desubicados. ¿Cuál es el primer grupo de personas? Los desubicados. Si usted nota el texto, Mateo está desubicado. ¿Está sentado dónde? Al banco de los tributos. ¿Era ese el lugar que Jesús quería para él? No, Señor. Y sabe, los desubicados son el primer grupo de personas que el Señor está interesado a invitar a su mesa. Mateo no sabía, estoy seguro, que no sabía en lo que se iba a convertir después de aceptar la invitación a Jesús a comer. Si tú notas el siguiente versículo, vas a notar que Jesús lo invitó a comer y se sentó con Jesús. Pero sabe, este hombre nos demuestra un antes de Cristo y un después de Cristo. Esta misma historia la registra el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos. Mateo, el Evangelio que estamos leyendo, es el hombre de la historia. ¿Y quién más que él para contarnos su historia? Para contarnos cómo un día, por haberle aceptado a Jesús una comida, cambió su vida para siempre. Pero es interesante notar que él estaba desubicado y por eso fue que el Señor Jesucristo lo invita. Si usted nota, la Biblia dice que estaba al banco de los tributos, lo que indica que este hombre era un cobrador de impuestos para la época. Él, Mateo, era judío y lo que hacía era robar a su mismo pueblo, porque para nadie era un secreto que los que cobraban impuestos al bolsillo izquierdo se echaban la mitad de lo que cobraban. Entonces, ¿qué pasaba? Los judíos sabían esto y les tenían rabia a sus amigos, a sus hermanos judíos que cobraban impuestos. Mateo, estando sentado al banco de los tributos, era una vergüenza para su pueblo. Era un traidor, era un ladrón. ¿Y sabe? Muchos de nosotros, como Mateo, nos encontramos en el lugar equivocado. Es obvio en el pasaje que Jesús lo invita a que lo siga porque no lo quiere ver más ahí sentado en el banco de los tributos. Ese no era el lugar que Jesús tenía para él. Y sabe, muchos posiblemente de los que estamos aquí estamos como Mateo, desubicados. Estamos sentados en el lugar que Dios no quiere para nosotros. Déjeme explicarle. Algunos están pensando o tienen pensamientos o tienen maneras de pensar equivocadas. Se encuentran desubicados con su manera de pensar. Algunos actúan de manera desubicada. Parece que no fueran cristianos. Algunos tienen ideales equivocados y piensan que la vida que llevan, como vienen a la iglesia, es la correcta y están bien ubicados por el hecho de venir cada 8 días a la iglesia. Hay personas equivocadas tomando decisiones equivocadas. ¿Conoce usted alguna? ¿Ha pensado usted de alguien y dice, este amigo, este hermano, este familiar tomó una decisión equivocada? ¿Sabe? No estamos tan lejos de Mateo cuando estaba sentado al banco de los tributos. Muchos hacemos, pensamos, dirigimos de manera equivocada, pero sobre todo vivimos de manera equivocada. Hay muchas personas que viven adoctrinados a costumbres pasadas que no son bíblicas y se justifican en esta frase: la vida es una buena escuela, porque la vida nos enseña muchas cosas, ¿verdad que sí? Demasiadas, pero le tengo una buena noticia. La palabra del Señor es la mejor universidad. Amén. La palabra del Señor es la mejor universidad. Y a la mesa de Jesucristo, escuchar sus mensajes, a la mesa Jesús hablaba mensajes que cambiaban la vida de una persona. Esos eran los mensajes que Mateo tomó para él y que le cambiaron su vida para siempre. Mi hermano, le quiero preguntar, ¿usted es una persona desubicada o es una persona ubicada? Le quiero preguntar esto: ¿a lo que usted se dedica en la vida es a lo que Dios lo llamó? ¿Usted hace la voluntad de Dios en toda su vida? ¿O usted es una de las personas que se siente insatisfecha con la vida que lleva? ¿Cuántos de los que estamos aquí posiblemente sufrimos consecuencias de errores que cometimos en el pasado? Le quiero decir que si usted se siente desubicado en algún área de su vida, Jesús lo está esperando a su mesa. Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Desubicados. Jesús ama a los desubicados porque son los invitados que Él necesita a la mesa para ubicarlos y para arreglarles la vida. ¿Amén o no amén? Le quiero invitar a que usted no cometa el error garrafal que posiblemente muchos hemos cometido, y es querer pensar por Dios. A veces muchos pensamos por Dios y creemos que la manera en que pensamos es la forma en que Dios piensa.
Y a veces estamos equivocados en esto. Los desubicados a la mesa de Jesús se enfocan y se ubican. Y yo creo que la razón por la cual Dios nos llamó un día a que le conociéramos era para que nuestra vida tuviera sentido. ¿Amén o no amén? ¿Cuántas personas, no sé si usted conoce, yo conozco muchas, de donde vengo pasa mucho, y es jóvenes queriendo quitarse la vida, desubicados, jóvenes con toda una vida por delante y haciendo lo que Dios no quiere? Le quiero decir, y quiero que le diga al que está a su lado, ubícate. Amén. Si tú te sientes desubicado en algún área de tu vida, te quiero decir que Jesús te está esperando a la mesa. Dice el texto bíblico que al pasar Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Ese vio habla de una observación intensa. Jesús se queda mirando a un hombre que se encuentra desperdiciándose. ¿Será que Mateo sabía que se iba a convertir en uno de los 12? ¿Será que Mateo pensaría que iba a ser un escritor y que nos iba a escribir el primer evangelio sistemáticamente escrito en la Biblia? ¿Será que Mateo pensaría que cuando estaba sentado ahí cobrando impuestos y robando, pensaría que un día íbamos a hablar de él y predicar de él? No, Jesús sí. Y cuando Jesús lo ve, dice la palabra que le hace la invitación a seguirlo, lo ubica, le da una mejor oportunidad. Estoy seguro que Jesús le dolió verlo desubicado, le dolió haciendo algo para lo que no había sido llamado. Y sabe, muchos estamos conformes en el lugar que estamos, pero yo le tengo que decir, mi hermano, no se conforme. La vida que usted tiene y la que lleva en este momento, ¿usted me cree si yo le digo que a la luz de la Biblia Dios tiene algo más grande para usted? ¿Usted me creería? Dijo un hombre un día, John Edmond Haggai, intenta algo tan grande para Dios, que si Él no interviene es seguro que fracasas. Dijo así, qué reto. ¿Y sabe por qué? Porque él creía, y así como la palabra del Señor nos enseña, que Dios tiene cosas más grandes para nosotros. Posiblemente Mateo tenía sus bolsillos llenos de dinero, pero estaba vacío en su corazón. Estaba desubicado, aunque tenía comodidades. Y yo le quiero decir, únicamente te vas a sentir realmente realizado y hecho cuando Jesucristo mismo te ubique en el lugar para el cual naciste. ¿Amén o no amén? Te quiero decir, no te desperdicies al banco de los tributos. No te desperdicies en ese lugar. No te desperdicies con la vida que posiblemente estás llevando, que no le está agradando a Dios. Si tú consideras que tu vida hasta el día de hoy ha sido buena, le tengo que decir que Dios tiene un lugar mejor para ti. Una de las frases de liderazgo que nuestro pastor nos ha enseñado es la capacidad que tiene una persona de llevar a otras a un lugar mejor del que están. Y yo creo que el que cumple realmente ese requisito es Jesús, porque nos lleva a un lugar mejor del que estamos. Amén. Yo no pensé nunca estar en un púlpito predicando y aquí estoy. Amén. Si eso Dios hizo conmigo, con un muchacho como yo, ¿cuántas cosas va a hacer con usted? Muchas. Amén o no amén. Dígale al que está a su lado, ubícate. Amén. La idea es incomodarlo para que usted se ubique hoy en las manos del Señor. La palabra del Señor dice que la invitación que Jesús le hizo a Mateo fue: sígueme. Y seguir a Cristo es ubicarse y poner en su lugar todas las áreas de nuestra vida. Cuando seguimos a Cristo, se pone en su lugar y nos ubicamos en el área espiritual. Nos ubicamos en el área sentimental, nos ubicamos en el área mental y hasta física, porque cuando llegamos a los pies de Cristo, el Señor Todopoderoso tiene la capacidad de sanarnos de cualquier enfermedad. ¿Amén o no amén? Porque nuestro Dios es un Dios de orden, por lo tanto aquel que lo conoce es alguien que comienza a ubicarse en el lugar correcto. Una persona, una joven, cuando conoce a Cristo, sabe que vale mucho y que no le sirve cualquiera. ¿Veis usted? ¿Amén o no amén? Cuando usted conoce el valor que tiene en Jesucristo y está ubicado realmente como hijo de Dios, usted sabe lo que debe hacer, lo que debe decidir, y usted sabe que muchas cosas no le sirven y debe dejarlas. ¿Amén o no amén? Ubícate. Mateo posiblemente cuando Jesús le pregunta o le dice más bien sígueme, yo creo que Mateo dice ¿y a dónde? Y el versículo 11 dice la palabra en el 10 que llegaron a una mesa. Jesús lo invitó a comer.
Porque Jesús nos invita a los mejores banquetes celestiales, porque escuchar su palabra y alimentar de su palabra es la mejor comida que existe. ¿Amén o no amén? Jesús a su mesa nos alimenta de enfoque, nos alimenta de ubicación, nos alimenta de colocarnos en el lugar correcto. Y le quiero preguntar, replantee su vida hoy, ¿está desubicado? Su casa, su familia, su esposo, su familia, ¿es una familia ubicada o desubicada con lo que está haciendo? ¿Está haciendo lo que Dios quiere? ¿Usted está haciendo lo que Dios quiere? ¿Usted está siendo de ser lo que Dios quiere que usted sea? ¿Está usted en la tarea que Dios quiere que usted esté? ¿Está usted haciendo lo que Dios lo llamó? Porque le aseguro que al final de la vida, si Dios nos permite llegar a viejitos, la satisfacción más grande que va a haber en el corazón es mirar hacia atrás y haber hecho lo que Dios me mandó que hiciera. Eso es éxito para mí, hacer lo que Dios me dijo que hiciera, dedicarme a lo que Dios me dijo que me dedicara. Amén. Les quiero invitar a que usted lo crea. Para pasar al segundo grupo de personas que Jesús invita a sentarse a su mesa, les quiero decir que Mateo nunca pensó en convertirse en uno de los 12, un discípulo, un escritor, un biógrafo, un evangelista. Pasó a la historia. Mateo pasó a la historia por haberse ubicado con el Señor. Antes que era un ladrón, un traidor, y era una vergüenza para su pueblo. Eso es una persona desubicada, todo esto. Tristemente, una persona que es desubicada se toma como referencia para no ser como él. Pero una persona que se ubica en el Señor se toma como referencia para ser como él. Amén. Así que el primer grupo de personas con los que el Señor le fascina comer es con los desubicados, para ubicarlos. Amén o no amén. Segundo grupo de personas, quiero que por favor note el versículo 10 y 11. Dice la palabra: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué come vuestro maestro, le dijeron los fariseos a los discípulos, con publicanos y pecadores? Y le quiero decir, los publicanos y pecadores eran personas descalificadas, eran personas rechazadas. Y aquí se encuentra el segundo grupo de personas que Jesús invita a que se sienten con él a comer. Primero, los desubicados, y segundo, los descalificados. ¿Cuál es el segundo grupo? Los descalificados. Era obvio que los pecadores y publicanos eran personas descalificadas, discriminadas, los menos aptos para sentarse a la mesa con un ser tan santo como Jesús. ¿Quiénes son ustedes?, decían los fariseos. Los fariseos hablaban de esta manera porque se creían puros, nunca se mezclaban con los pecadores y con los publicanos. Los descalificados de la nación, las personas más vulnerables, las personas más señaladas de Judea, eran los con los que Jesús más le gustaba sentarse a comer. Dice el texto que ese día no solo Mateo y Jesús se sentaron a la mesa, sino que empezaron a llegar pecadores de todo lado, sino que comenzaron a llegar publicanos y estaban ahí los que los señalaron y los que los criticaron. Jesús le fascina comer con los descalificados, porque el Señor Jesucristo es experto en calificarlos. Los fariseos en este texto eran los que descalificaban, los que discriminaban. Jesucristo, particularmente cuando comía, rompía algunos paradigmas. En las comidas del Señor, el Señor le sacaba canas a los fariseos porque hacía cosas que ellos no se esperaban. Y sabe, es que Jesús no discriminó a nadie, sino más bien nos amó a todos. Amén. Los publicanos, como usted lo sabe, eran cobradores de impuestos, personas ladronas, consideradas vergüenza para la sociedad. Y los pecadores, pues como su nombre lo indica, eran personas lisiadas, eran personas enfermas, posiblemente leprosos, posiblemente prostitutas, posiblemente personas de aquella sociedad que eran considerados los más pecadores. Con esos Jesús le encantaba compartir la mesa. ¿Y sabe por qué eran señalados? Por sus errores, por sus defectos.
Y es que ¿cuántos de los que estamos aquí, por los pecados que cometimos, por los errores que cometimos, muchas veces nos sentimos descalificados? ¿Usted en alguna oportunidad de la vida se ha sentido descalificado? ¿Porque ha cometido errores? ¿Porque tuvo un pasado oscuro? ¿Porque hizo cosas que no debió haber hecho? Le quiero decir, mi hermano y mi amigo, que si usted se siente descalificado por alguna razón, Jesucristo te espera a su mesa. ¿Qué tiene Jesús para ofrecerte? Una comida, un alimento que te va a calificar. Debes sentarte a la mesa del Señor si tú te sientes descalificado o si sientes que otros te han descalificado. Sí, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos rabo de paja. Hemos cometido errores, ¿verdad que sí? Todos. Pero ¿sabe? Eso que el enemigo actuó en nosotros o nos puso esa trampa o nosotros caímos, que nos descalificó, le tengo que decir que hay un Salvador eterno que te puede calificar y lo que quiere es que tú le aceptes la invitación a comer para llevarte a su mesa. ¿Amén o no amén? El Señor a su mesa nos alimenta de fortaleza, de ánimo y de cambio. Por eso le encanta comer con los pecadores y publicanos, con los descalificados, con los discriminados, con los señalados. La Biblia nos dice que el Señor escoge de lo más vil y menospreciado. Y le tengo que decir, mi hermano, que si usted está aquí, no es porque usted es lo mejorcito de su casa. Amén. Los que estamos aquí somos los más viles y menospreciados de la sociedad, pero gracias a Jesús que nos alcanzó, ahora somos el ejemplo. ¿Amén o no amén? Amén. Somos calificados por Cristo. El Señor no hace acepción de personas, dice el texto bíblico, que a la mesa también estaban los discípulos. No había acepción de personas. Compartían los mismos privilegios, pero le quiero hablar de algo para pasar al tercero. Y es lo siguiente. Cuidémonos de ser como los fariseos, que la pregunta que hay en el texto, en el versículo 11, es una pregunta de reproche, de desdén, es una pregunta de enojo, es una pregunta de incluso amargura de sus corazones para los discípulos. Y dice, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? En otra versión dice, ¿por qué Jesús se sienta con los más malos de la sociedad a comer? ¿Sabe? Le quiero invitar, mi amigo, a que no caigamos en el reproche. No caigamos en ser personas que juzguen a otras. Si esa persona que ha sido difícil está buscando de Dios, ayúdela, no la critique. Y sabe, tristemente en nuestras iglesias, en la iglesia del Señor, tristemente dentro de los mismos cristianos, sucede mucho eso. Nos juzgamos unos a otros. Sí, hemos cometido errores. ¿A cuántos no se nos han ido las luces con palabras, con actitudes? Pero ¿sabe? Ninguno de nosotros puede caer en el criticar al otro. Ayudémoslo a levantarse, pero que no caigamos en el error de criticar a los invitados de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos criticado a personas que todavía están luchando con pecados y les han costado dejarlos? Jesús los invita a su mesa y nosotros los criticamos. ¿Le parece justo? Que no se nos suba el leve orgullo porque sentimos que Dios nos escucha, porque tenemos disciplinas espirituales como orar, que posiblemente otros no tienen, que eso no nos vaya a afectar para mal, hacernos sentir mejores que otros. Más bien, seamos como Jesús, ofrezcámosles la mesa para que también se sienten a los pies del Señor. Amén. ¿Sabe? Cuando descalificamos a alguien, cuando criticamos, cuando discriminamos a una persona, le tengo que decir que los primeros en ser descalificados somos nosotros. Amén. Por eso ninguno de los que está aquí tenemos derecho a señalar ni a juzgar a otra persona. No tenemos ese derecho, porque Jesús a los descalificados, en vez de criticarlos, los invita a comer para calificarlos, para cambiarles su vida. Hay dos palabras interesantes en las cuales me quiero detener en el versículo 11, y la primera dice, cuando vieron esto los fariseos. Jesús vio a Mateo, no para criticarlo ni para discriminarlo, sino para ubicarlo. Los fariseos vieron a los pecadores no para ubicarlos, sino para criticarlos. ¿Con qué ojos tú estás viendo a tus hermanos?
a las personas que están a tu alrededor. Por eso la mejor mesa para sentarse es la de Jesús. ¿Amén o no amén? Esa es la mejor mesa en la cual usted y yo tenemos que sentarnos. Jesús no es maestro de los que descalifican. Dice el texto, vuestro maestro no era de ellos, no era de los fariseos. Jesús no es maestro ni señor de los que discriminan. Jesús no es maestro ni señor de los que descalifican. Pero le tengo una perla, mi hermano. Póngame cuidado. Los que descalifican, los fariseos que criticaron, ellos se quedaron de pie, no se sentaron. ¿Sabe por qué? Porque los que critican, los que descalifican, no tienen lugar en la mesa del Señor. ¿Quiénes se sentaron? Los publicanos y pecadores. Y los fariseos están llenos de rabia porque ellos no fueron invitados, no están sentados, están de pie. ¿Amén? Así que no caigamos en ese error. No caigamos en ese error. Hay una diferencia abismal entre Mateo y los fariseos. Mateo, quien está escribiendo la historia, también llama a los publicanos y pecadores. Y los fariseos también. Pero hay una diferencia abismal de la manera en que se escribe de ellos. Mateo los está viendo con misericordia y los fariseos los están viendo con discriminación. Por eso, mi querido amigo, los dos grupos de personas que Jesús le encanta invitar a que se sienten con él, primero los desubicados y segundo los ¿qué? Descalificados. Amén. Tercer grupo de personas que Jesús le fascina invitar a su mesa y sentarse con ellos a comer. Dice el versículo 12: al oír esto Jesús les dijo, los sanos ¿qué? No tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Sino los enfermos. Y puedes aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a ¿quiénes? ¿Sino a quiénes? A pecadores al arrepentimiento. El primer grupo de personas que Jesús invita a su mesa son los desubicados, el segundo, los descalificados y el tercero, los desamparados. Los desamparados es el tercer grupo de personas con el cual el Señor Jesucristo le fascina compartir la mesa. Y es que en este texto los enfermos, los pecadores, eran personas desamparadas. Un pecador es una persona desamparada. Y sabe, ante el reproche de los fariseos, porque no le dicen a Jesús mismo, sino a los discípulos, Jesucristo los defiende. Jesucristo mismo los defiende. En el texto, Jesús usa algunos aforismos para referirse a lo que es Él y a lo que son aquellos que están desamparados. Médico, Él es el médico para sanar al enfermo. ¿Quién es el enfermo? El pecador, el desamparado. El pecador es un desamparado en el mundo. Cristo ama amparar a aquellos que están en pecado. Y sabe, cada uno de los que estamos aquí fuimos un día amparados por el Señor. ¿Amén o no amén? Todos los que estamos aquí sentados, la misericordia y el amparo infinito de Dios llegó a nuestras vidas, porque éramos unos desamparados. Cuando vivíamos a nuestra manera y cuando vivíamos en la pasada manera de vivir, como dice la palabra. Estos hombres son desamparados porque necesitan la defensa de Cristo. En el texto ellos no hablan. Los pecadores y publicanos no dicen nada, no se pueden defender, porque al parecer todo lo que dicen de ellos es verdad. ¿Quién los defiende? ¿Quién sale a defenderlos en el versículo 12? Jesús. Al oír esto, Jesús los defiende. Un desamparado, una persona que se encuentra en desamparo, es una persona que Jesús invita a su mesa para defenderlo. Los desamparados necesitan el médico. Los desamparados necesitan la misericordia de la que habla Jesús. Los desamparados necesitan algo muy importante: arrepentirse. Arrepentirse. Los desamparados son invitados especiales a la mesa de Jesús porque en los desamparados Jesucristo cumple toda su obra. Dice el texto en el versículo 13: no he venido para esto, a llamar a justos, sino a pecadores. Él vino, en otras palabras, dándole vuelta al texto, Él vino a llamar a pecadores. Y por eso
el Señor ama a los desamparados porque en ellos se cumple su obra redentora. ¿Amén o no amén? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo tiene el poder de salvar lo que está perdido. Por eso es que se llama Salvador. Porque nosotros, que nadie daba un peso por nosotros, Él creyó en nosotros. Él creyó en ti, y aun cuando eras un desamparado, el Señor te amparó. Y le quiero preguntar, ¿se siente usted desamparado en algún área de su vida? ¿Qué es estar desamparado? Es estar vulnerable, es sentirse débil. Y sabe, estos hombres pecadores ni se pudieron defender porque sabían que había un pecado en ellos. Y a muchos de nosotros, debilidades que tenemos, sobre todo las debilidades que nos hacen fallar, a veces que caemos en la tentación. Cuando el enemigo coloca la tentación, nos sentimos desamparados. Y es cuanto más necesitamos el amparo de Dios para resistir, el amparo del Señor para seguir en la brecha y no fallarle. Y le quiero decir a usted que si usted se siente desamparado en algún área de su vida, algún área de su vida donde usted todavía lucha, donde usted todavía siente que necesita el amparo de Dios, que le ayude con esa área, porque si no usted falla, porque si no usted cae, le quiero decir que necesita sentarse a la mesa del Señor. ¿Amén o no amén? Necesita sentarse a su mesa a disfrutar del banquete de la palabra que Dios le da. En el texto dice Jesús que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino que los enfermos. Es un error entonces decir que no tenemos necesidad. Todos aquí tenemos necesidad. Y la necesidad más grande no es de darle placer a nuestra carne o a nuestras pasiones juveniles, como dice la Biblia. No, la necesidad más grande es la necesidad de Dios, para no fallarle. ¿Amén o no amén? Jesús magistralmente les pide un favor a los fariseos que están criticando. Y les dice, vayan por favor, dice el texto, id pues y aprended lo que significa esta palabra: misericordia quiero y no sacrificio. Citando Jesús, Oseas capítulo 6 versículo 6, donde Dios dice que espera de su pueblo: misericordia. Dios espera que sus hijos seamos como Él, misericordiosos. ¿Sabe por qué Jesús les manda a estos hombres a que hagan eso? Porque ellos se notaba que no conocían para qué había venido Jesús. No sabían que el Señor que venía no venía a juzgar, venía a tener misericordia. Ellos al parecer no conocen ni siquiera la obra del Padre y son los que predican. Le quiero decir, mi amigo y mi hermano, que ellos no conocían la obra de Jesús, por eso Jesús los manda a estudiar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque en esta palabra se encuentra uno de los atributos más grandes de nuestro Señor: misericordia. Y es el sentimiento, es el atributo, es la característica que más debemos tener nosotros como cristianos: la misericordia unos por otros. Este es el atributo más grande de Jesús. Y Jesús tiene mucha misericordia de aquel que está desamparado. Nosotros somos resultado de eso. En el texto dice la palabra del Señor que Jesucristo los defiende, los ampara y los llama a algo. Los llama al arrepentimiento. Pero ¿cómo llama Jesús a los pecadores de este texto al arrepentimiento? ¿Cómo los llama? Invitándolos a: siéntense a comer. Y esa era la manera de Jesús de llamarlos al arrepentimiento. Si estuvieran en mis manos, los regaño. ¿Cómo no se van a arrepentir? Jesús no hizo eso. ¿Sabe cómo lo hizo? Los invitó a comer. Porque ¿sabe por qué lo hizo Jesús? Porque la mejor manera de ablandar el corazón es llenando el estómago. ¿Amén? La mejor manera de llegar al verdadero arrepentimiento es alimentándose de la palabra de Dios. Cuando una persona escucha la palabra del Señor, la palabra es poderosa para hacer lo que se arrepienta. ¿Amén o no amén? Jesús no quería criticarlos, ni mucho menos. Quería ampararlos. Los desamparados en el arrepentimiento hallan amparo, porque hallan misericordia de Dios. A la mesa del Señor hallamos el amparo que necesitamos. Amén. Hallamos el amparo que necesitamos. A su mesa llegamos a la meta
que Él estipuló para nosotros. Jesús les declara su meta. Mi meta es llevar a los pecadores al arrepentimiento. El Señor tiene una meta trazada contigo. El Señor tiene un perfil para ti y su meta es llevarte a donde Él quiere, a los pecadores al arrepentimiento. Tú que ya te arrepentiste, hay una meta trazada para ti a la cual Dios te quiere llevar. El Señor te ampara porque el Señor ama a los desamparados. ¿Amén o no amén? Para terminar, en este momento, quiero decirle varias cosas. La primera, el Señor ya preparó la mesa y este mensaje es el primer plato a comer. ¿Se lo va a comer? No deje al Señor con la comida servida. ¿Qué se siente, mujeres, cuando las dejan con la comida servida? Un piedronón, ¿cierto? No dejemos al Señor con la comida servida hoy. Cómetela. Esta palabra, digiérela. Tú eres el invitado de honor a la mesa de Jesucristo. Procura que Él sea el invitado de honor de tu corazón. Si eres un desubicado, un descalificado o un desamparado, prepárate a comer a la mesa del Señor las más deliciosas enseñanzas. Jesucristo es el chef. Amén. Una comida preparada por Jesús. Y termino con esto. Dice la Biblia que Jesús le dijo al Señor en una oportunidad orando: Señor, pasa de mí esta copa amarga. ¿Cómo era la copa? ¿A beber? Amarga. Pero el texto nos relata que Jesús la bebió. Bebió y comió de la copa amarga. Apocalipsis 10:10 habla. Apocalipsis 10:10 habla de Juan en una visión. Apocalipsis, un ángel dándole un librito, la palabra, y le pide que la coma. Y dice la Biblia que tuvo dos sensaciones. Una fue dulce y la otra fue amarga. Porque la palabra del Señor y sus promesas son dulces. ¿Cuántos les fascina que Dios les prometa cosas? Ay, papá. ¿Cómo nos sentimos cuando Dios cumple su palabra? En dulzura. Pero no es un secreto también que el Señor a veces nos da mandatos difíciles. No es un secreto que el Señor a veces nos pide cosas que son duras de hacer. Y al comer esa palabra que Dios nos dice, puede ser un poco amarga, como la copa que bebió Jesús. Pero en últimas era la comida que el Señor había puesto a la mesa. Querido hermano y amigo, la comida del Señor a veces puede ser dulce o a veces puede ser amarga. Pero no implica que no sea de alimento. Sigue siendo nutritiva, porque la voluntad de Dios siempre será la mejor para nuestra vida. Amén o no amén. Así que le invito a que coma lo que el Señor le sirva. Amén. ¿Usted va a estar dispuesto a comer lo que el Señor le sirva? Sea dulce o sea amargo. Piénselo bien. Amén. Quiero invitarla a que se coloque de pie, por favor. Quiero pedirle que oremos. Jesús mismo dijo que Él era el pan de vida y habló de comer del pan. También dijo un día que el que bebiera de Él nunca más volvería a tener sed. Comida, su comida espiritual. Y le quiero invitar que ahí donde usted está, ore al Señor referente a esta palabra, pero que sobre todo le digamos desde el corazón profundamente que estamos hambrientos por comer con Él, que necesitamos comer de su comida, de lo que Él nos ofrece. Puede que sea para muchos amargo,
Puede que sea dulce, pero es la comida que Dios nos ha dado y que nos va a nutrir. Señor, oramos a ti. Oramos en esta hora. Ayúdanos a ser radicales con las decisiones que tenemos que tomar, que van a ser amargas, pero que son las necesarias. Yo sé, Señor, que tú has hablado a la vida de cada persona que está aquí reunida y a nuestros amigos allí en las redes sociales, a la iglesia Misión Vida Bosa, Señor, que nos está viendo allí en sus casas. Dios, todos juntos unámonos a decirle: Señor, tenemos hambre. Puedes levantar tus manos y decirle: Dios, yo tengo hambre de ti. Deseo y anhelo alimentarme de ti, Señor. Dígale: Señor, estoy dispuesto a comer lo que tú coloques a la mesa, porque tú, Jesús, eres el mejor chef, porque tú, Señor, sí me alimentas de verdad. No solo de pan vivirá el hombre, pero no podrá vivir el hombre sin el pan del cielo. Dígale: Señor, yo te necesito. Si tú te sientes desubicado en algún área de tu vida, te quiero dar una buena noticia. El Señor te invita a su mesa para ubicarte. Si tú te sientes descalificado por alguna razón, dile: Señor, ayúdame, perdóname, restáurame, levántame. Si alguien aquí se siente desamparado en algún área de su vida, pídele al Señor que Dios es suficiente para ampararte. Él lo quiere hacer. Oramos, amado Jesús, y nos preparamos, Señor, para comer de ti. Hoy ya nos serviste el primer plato y lo digerimos, Señor, porque tú eres nuestro Rey soberano. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nunca, Señor, dejaremos de encontrar la buena comida que solo tú nos ofreces. Gracias por tu palabra, porque seguiremos predicando y porque nos seguirás alimentando. Te damos todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos y bendiciones a nuestros hermanos y amigos. Les habla el pastor Jason Olarte, y junto con el ministerio Iglesia Cristiana Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios, queremos desearles a todos un feliz y próspero año 2021. Deseamos que el amor, la paz, la santidad y la gloria del Señor Jesucristo en este nuevo año esté en sus familias y en sus vidas. Oramos para que los proyectos, los logros y las metas a alcanzar sean alcanzadas en este nuevo año, pero que sobre todo el Espíritu Santo y la obra del Señor esté en cada una de sus vidas. Un feliz y próspero año 2021.